su nombre? Pastor Ramírez Dubón. ¿Cuáles son los motivos por los que inició la guerra? Bueno, yo la guerra la vengo conociendo desde la organización de los sindicatos y del Bloque Popular Revolucionario allá por el 77, 1977. Las organizaciones se organizaron porque vieron algunas causas que originó, como las dictaduras militares que venían gobernando desde hace como unos 70 años. Entonces se empezó a gobernar como el PCN, pero al final que solo era una dictadura militar, que solo coroneles llegaban a la presidencia y a la fuerza. Entonces el pueblo vio mal esto y la revolución comenzó allá por los 75 a organizarse la gente. Se dio el caso de que hicieron la presa del Cerrón Grande. La gente que desplazaron del Cerrón Grande, algunos les pagaron sus tierras y al otro los sacaron a la fuerza porque como se llenó. Suchitoto era un pueblo antes de la guerra de unos 18,000 habitantes que cruzaban por una barca, por una lancha con cables. Pero ya después de que se hizo la presa ya no pudieron cruzar. El pueblo se fue un poco abajo sus negocios y su entrada su entrada humana que había allí. Bueno, ya después, con la guerra, ya se comenzó allá por el 1977 y se empezaron a ver cuerpos ya botados en las calles. Esa era una seña de que había un proyecto anticomunista, le nombraban ellos, para eliminar a todo aquel que se les oponía. Se vinieron hallando cuerpos al margen de que ya como el 1979 ya se reció más, ya se empezaron a ver grupos también de insurgentes ya armados y se empezaron a ver las muertes de tanto de civiles como de gente de orden, de la llamada organización VG, que es la organización La Mano Blanca que le nombraban. Entonces ya se empezaron a ver los escuadrones de la muerte, fueron preparados por militares de alto rango, a donde asesinaron a diestra y a siniestra. Entonces eso, yo para mi ver, no tendrían que haber matado a Monseñor Romero. Monseñor Romero era el que indicaba, tenía el indicador qué era lo que se debía de hacer para la justicia en El Salvador. Entonces él era el indicador, pero también como era un grupo anticomunista, le nombraban a ellos, presidido por el mayor Roberto Dawinson, eliminaron al obispo para poder callar ese levantamiento que la gente estaba haciendo. Dijeron, como matándolo a él, pues lo vamos a callar. Pero no, ya él lo mataron en 24 de marzo de 1980, que yo vine de la iglesia La Divina Providencia a la catedral. Ahí lo trajimos y bueno, 2 horas, media hora después de haberme ido yo de catedral, llegó la Policía Nacional, los mismos escuadrones de la muerte, asesinaron un arrequio de gente que estaba acompañando la vela, ahí en la puerta de catedral. Bueno, yo me fui para el lugar, yo viví en Chalatenango en ese tiempo, y se empezó pues a ver qué se hacía, la gente empezó a correr para todos lados. Bueno, yo no pasé, bueno, me vine del lugar, me salí del lugar porque ya empezaron allá también a matar la gente y a desaparecer todo aquel que era familia de un guerrillero, de un organizado, de uno del bloque, lo desaparecían. Y empezaron las patrullas paramilitares a organizarse y a armarse, a rearmarse. En noviembre del 88, el 18 de noviembre del 88, vine a este lugar. Bueno, aquí como les digo, solo se veían luces de bengala, aviones aventando miles de trozadores en la noche, combates. Bueno, yo tenía una noción siempre de la organización guerrillera, porque yo sabía que no había otro lado de donde poder hallar la liberación del país, porque supuestamente si hoy somos esclavos, antes éramos peores esclavos, por los regímenes militares que venían dominando a la población civil a la fuerza.
¿Cómo era Suchitoto antes de la guerra? Antes de la guerra era una población, pues ya le digo, de 18,000 habitantes, de negocio. ¿En qué años o en qué época la guerra tuvo una mayor intensidad? En el 87 empezó lo recio y el armamento de guerrilleros se le vino ya por los 78, sí, vino ya el armamento que ya iban a responder a lo que se llamaba la Fuerza Armada. ¿Va? Bueno, entonces nosotros platicamos acá, yo quedé reuniéndome con ellos, reuniéndonos en Suchitoto, reuniéndolos en Cinquera, reuniéndolos en Copapayo, reuniéndolos en El Varillo, reuniéndolos en La Bermuda, con gente de expansión de la guerrilla. Esa gente lo que buscaba era expansionar, llegar a donde los vecinos, darles medicamentos a alguno que estaba enfermo, y bueno, que la población tuviera conocimiento que no era como lo pintaban, ¿va? Que eran unos criminales, asesinos y que se comían a la gente, que los viejitos los... Bueno, eso no. Ellos ya se acercaban más a la gente. La ofensiva del 16 de noviembre por el 89, la ofensiva pasaron todos los grupos a hacer el ataque a San Salvador. Entonces ya la guerrilla, después de ese ataque, después la guerrilla ya del ataque pasado, ya se vieron pues el cambio. Esa ofensiva les ayudó a poder obtener los misiles SAM 7. Tenemos entendido que habían 5 grupos en la guerrilla. 5 grupos habían en la guerrilla porque habían diferentes pensamientos ideológicos, políticos. ¿Va? Estaba la RN, que era un grupo grande. Estaba la CFPL, que era un grupo más grande. Estaba la FAL, que era un grupo un poco minoritario. El RP, que era el comandante Joaquín Villalobos, los del RP, y estaba los del RPTC. ¿Qué función desempeñaban ellos? Ellos cada uno desempeñaba su función de mantener su grupo, militarmente mantener su grupo. La CFPL mantenía su grupo y mantenía el grupo de masas escondido. A la población, niños, ancianos, viejitos y mujeres y todo. Ese anduvo con toda su gente, la tuvo en mesas grandes, reunida allá en el exilio. Pero aún de las mesas grandes trabajaban. Y las columnas siempre permanentemente trabajaban en esta área. ¿Por qué se involucró usted en la milicia guerrillera? Me involucré a ayudarles. Y yo pues ya conocía la forma de la política del gobierno salvadoreño, que era una política, como les voy a decir yo, solo para un grupo de militares. Y entonces eso me ayudó. Yo tenía claridad que lo que se buscaba era el mejoramiento de las clases pobres del país. Que esa era la tarea y esa era la finalidad de los grupos guerrilleros. ¿Qué cargos desempeñaba usted dentro de la milicia guerrillera? Bueno, yo desempeñé el cargo como cuadro político, ideológico, de expansión. Mi trabajo era de algún joven que de alguna forma él quisiera participar en la guerrilla, pues conmigo hablaba, yo lo ponía en su lugar y allí se lo llevaban. Y yo incluso de aquí mandé como unos 4. Yo los ayudé a integrarlos militarmente ya en el grupo de comandos armados. Algunos habían estado en el cuartel y entonces de aquí se pasaron a las columnas guerrilleras. ¿Usted sabe cuáles fueron los motivos que originaron la decisión de sacar aparte de la población a refugios? Eso, quiérase o no, se originó porque uno le tenía miedo a un grupo, el otro le tenía miedo al otro. Entonces la gente, cuando ya se trata de tener miedo, de ver la muerte, de ver que sacaron a fulanito allí y le mataron al niño, le mataron al viejito, le mataron a su papá, de alguna manera la gente tuvo que huir a refugios, a donde almacenarse. Incluso en la Bermuda tenían un refugio y allí llegó el ejército y bombardeó, mató a los refugiados que estaban allí en la casona de la Bermuda. Entonces lo mismo sucedía en los refugios de Honduras.
allá las tropas hondureñas asesinaban a refugiados que tal vez se salían del refugio. El que se salía del cercado, ese no vivía. Ese no vivía. ¿Cuál cree que fue el efecto de la guerra en la zona rural de Suchitoto? Lo que afectó fue la deforestación. Hubo una deforestación porque las quemas eran muy ardientes. Y aquí solo mantenía quemado, todo esto aquí se mantenía quemado, aquí no había un árbol. Estos arbolitos han nacido después. Porque aquí no había un árbol, por todo esto solo eran zacatales araguales quemados. Que solo lo que se hallaba eran restos de vainillas, de botes de comida, de cosas militares, montones así de vainillas. No era una libra ni 2 libras, sino que eran quintales. ¿Cuál era el rol principal de la comandancia general del proceso de la guerrilla? ¿Cuál cree que fue el efecto de la guerra en la zona de Suchitoto? Suchitoto estaba destrozado. Suchitoto, allá donde se miraba salir un viejito de allá de las casas, de los rincones de las casitas, que viejitos que no se podían ir porque la vida era igual, pues si se iban para otro lado a morir de hambre iban. Entonces ese fue el efecto, la desolación de Suchitoto, la destrucción del pueblo, la matanza de sus habitantes. Entonces Suchitoto no ha recuperado todavía, no ha recuperado. Comandar la guerra, porque estaba una guerra pues dice ya abierta y la comandancia se encargaba de dar las órdenes a los mandos medios, que los mandos medios trabajaran en pro de defenderse, de no ser eliminados totalmente y de dominar al enemigo, porque esa era la estrategia. Sabemos que el ejército de El Salvador eran 60.000 hombres armados. La guerrilla tenía 8.400 y algo de hombres armados. Pero el ejército tenía armas, le financiaban $1.000.000 todos los días para el gasto de la guerra. Y entonces la guerrilla tenía que responder a ese financiamiento y a esa gran fuerza que tenía el ejército lleno de uniformes, camiones, todo tipo de maquinarias pesadas. Entonces la comandancia general tenía que ingeniárselas también para poder responder a la necesidad que había de defenderse. ¿Cuáles fueron las primeras negociaciones en los acuerdos de paz y quiénes participaron? Bueno, la primera negociación, de lo que yo me alcanzo a acordar, fue en La Palma, Chalatenango. Allí el ingeniero Duarte entonces era presidente del estado y él clamó la negociación. Entonces se reunieron en La Palma, Chalatenango por primera vez con Joaquín Villalobos. Y eso es lo que me alcanzo a acordar yo, el ingeniero Duarte, que yo lo oí por radio llamando a Joaquín Villalobos por vía teléfono. ¿Alguno de la organización participó? De la organización, bueno, Joaquín Villalobos era del ERP. Entonces allí tenía que llegar cada organización, tenía que poner un representante. Y el gobierno tenía que poner también de su parte. Y yo ya no me alcanzo a acordar quiénes nomás participaron por parte del gobierno, pero que por la guerrilla sí, Joaquín Villalobos estaba en esa reunión. A donde se perdieron eso se perdió y pasó por años siempre en la guerra, que ya no volvieron a platicar de eso hasta que volvieron a reunirse en México. ¿Qué logros considera usted que se han alcanzado después de los acuerdos de paz? El logro de los acuerdos de paz es que la dictadura militar se fue de El Salvador, ¿verdad? La dictadura militar, que ya eran guardias, eran policías, eran la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, la Guardiona, esos cuerpos militares desaparecieron y las defensas civiles. Solo quedó el ejército para función de defensa del Estado por un tiempo que de guerra. Esa fue su función. ¿Qué logros considera usted que faltan por alcanzar aquí? Que se dijo que la impunidad se iba a combatir,
Y eso los gobiernos, como aquí, como flagearon los acuerdos de paz, ¿verdad? Se comprometieron en algunas cosas que no las cumplieron. Y aquí, y lo que más no cumplió es que el ejército guerrillero aceptó de poner las armas y que se las fundiera UNOSAL, y que el gobierno iba a cumplir por medio de UNOSAL, iba a cumplir los acuerdos de paz. Y ya los guerrilleros desarmados, ya los acuerdos de paz no se cumplieron a fondo, ¿verdad? Porque aquí la impunidad en los altos mandos, en los ministros, en los trabajadores, en los funcionarios públicos, la corrupción ha existido desde los acuerdos de paz hasta todavía esta fecha. Porque hay impunidad y hay corrupción. Por ejemplo, tenemos el medicamento del seguro, que no le entregaban el medicamento a la gente asegurada, sino que le daban la receta. Pero ahí están sacando 300 toneladas de medicamentos vencidos, que se perdieron, y era dinero del pueblo, que se perdieron allí porque la corrupción de los funcionarios públicos. ¿Cómo fue la integración de los excombatientes a la vida civil? ¿Y cuáles beneficios recibieron? Fue tierra y vivienda. Entonces, si tenían tierra y vivienda, adicionalmente les daban 10,000 colones, que era para la reinserción al combatiente. Y de eso, después le dieron fierros, piochas, palas, para que se dedicara ya a trabajar su tierra, y con el dinerito pues a construir su terrenito, a cuidarlo pues, porque todo el que se reinsertó recibió 4 manzanas, por lo menos toda Bermuda, Américas, recibieron 3.75 manzanas de tierra, más 10,000 colones adicionales, más todas las herramientas y el proyectito de casas de vivienda. Esa fue la reinserción que les dieron. ¿Cuál creo que fue el papel importante de la iglesia en Suchitoto? Ese fue importantísimo y clave. Las hermanas religiosas, una se llama Peggy, otra se llama Patty, esas hermanas respondieron a las necesidades de la gente rural. Ellas venían a ver las casitas, ellas trataban de ayudar a la gente, ellas hicieron todo lo que pudieron a través de el arzobispado. Regalaron, esa gente regaló víveres, porque aquí la gente a veces que vino sin nada en la bolsa. Entonces regaló medicamentos, facilitaron la vida de las personas, de los combatientes y de la gente civil que estaba allí poblándose acá. ¿De qué manera la Iglesia Católica daba la misa durante la guerra? Bueno, durante la guerra la Iglesia Católica la misa la daba orientada en la palabra de Dios, orientada, y sus derivados que tiene, porque la Sagrada Escritura es una palabra, le quiere decir mucho, muchísimo. Entonces la Iglesia Católica no cambió su programación de misas, pero en el Evangelio, después del Evangelio, siempre se exigía los derechos humanos, el cristianismo, pues llevar por un buen camino a todos los excombatientes y familiares de excombatientes y gente poblacional civil, que pues es como el mandato de Dios, ¿verdad? La iglesia de Suchitoto en ese tiempo no fue destruida. No fue destruida. Por eso la iglesia se encuentra intacta. La que fue destruida fue la de Cinquera y la de Aguacayo. Esa fue destruida, pero la de Suchitoto no. Solo se quedó con unas poquitas personas que llegaban, visitaban a la iglesia. Y las hermanas esas gringas, que también ellas andaban con la gente. Porque a ellas sí la policía las respetaba. Y aún incluso no las quería, pero ni modo que tenía que respetarlas, porque no podía tocar una, porque en Chalatenango mataron las monjas, las 3 monjitas que andaban allá, y los guardias que las mataron, 30 años de cárcel. ¿Cree usted que la iglesia se involucraba con la voz del pueblo, la del Suchitoto? Hasta cierta parte se involucraba en la defensa del pueblo. Porque eso existe
en la ideología de cada sacerdote. Hay sacerdotes que no les gusta meterse al rollo de la defensa al socialismo, de la defensa al pueblo, pues, porque también tienen miedo y no les gusta implicarse. Pero el padre Beto, ese pues orientaba a la gente de una forma pues que por lo menos le ayudaba a salir un poco de la ignorancia, ¿verdad?, en que el pueblo estaba sometido. Y también las hermanas religiosas ayudaban a la gente a salir de eso, de ese impasse, ¿verdad? Ellas trabajaron muchísimo por la gente de acá. ¿Cómo se integraban los jóvenes a la milicia guerrillera? Bueno, los jóvenes se integraba porque al mandarlo de acá, los mandos lo tomaban ya como de ellos y empezaban a darle entrenamiento militarmente y ya tenía su arma. Y entonces ya las escuadras salían. Primero había un pelotón, un pelotón era de 50 y una escuadra era de 5 hombres. Entonces del pelotón se dividían a escuadras, y entonces la escuadra no debía de ser de menos de 5. ¿De qué forma estudiaban los jóvenes y los niños durante el conflicto armado? Estudiaban en las escuelas. Mire, si aquí no había una escuela. O sea, aquí solo Suchitoto tenía unos 2 alumnos allí en las escuelas, que esos profesores andaban con un gran miedo. Que aquí no habían escuelas por todito esto, porque yo conozco desde el Aceituno para acá, en Milingo, Aceituno, Chanqueso, habían unos 2. Y de allí no habían otros hasta Tecomatepe. Quizás allí tal vez habría escuelita, pero aquí por todo esto no había escuela. Cuando los jóvenes se integraban a las organizaciones no podían estudiar. Ya no podían estudiar. Eso era muy delicado. El joven que se integraba a un comando no debía de salir ya de la zona. Ya de ningún modo. No le garantizaba salir de la zona, porque caía en manos del enemigo, era eliminado. O por A o por B razón, ¿verdad? Mire, ya cuando se trabaja en un comando militar, en la defensa de un grupo, ya el combatiente no puede, a menos que el mando le diga, mira, tenés licencia, salí un día y medio, unas 72 horas. Él sabía cómo iba a salir y por dónde iba a salir, ¿verdad? Pero lo lógico no era eso, no era salir ya de la zona, porque ¿qué tal si a la orilla de la zona Paz caía? Es ser eliminado. Después de que le sacaban todas las investigaciones, lo eliminaban. Entonces el combatiente no podría tan fácil pues salir así por así, a licencia. Tenía que salir a una parte, a un pueblo, a donde no lo conocieran. Pero si tenía gente conocida no podía, porque era morir. Una pregunta muy importante, es una pregunta curiosa. ¿Qué rol jugaba la mujer dentro del proceso de la guerrilla? Bueno, la mujer jugaba varios talentos y varios roles, porque la mujer era combatiente. De alguna forma ella tenía que colaborar en cargar munición, en llevar munición, en esconder heridos, en darles una pastilla a los heridos. Yo tengo varios amigos en Copapayo que yo era pasando el combate acá, en la bóveda, y me iba para Copapayo. Allá sabía que podían haber heridos, allá habían hasta 2, 3 heridos. Entonces allí, donde yo llegaba, en la posada donde yo llegaba, allí tenían un herido siempre permanentemente, que allí se le estaban dando medicamentos para que él fuera curándose. Y en cuanto a la cuestión de comercio, ¿cómo era Suchitoto durante la guerra, la cuestión de comercio? Arruinada. La cuestión de comercio no había trabajo, era un desolamiento, que la gente se mantenía de pescar. La gente iba a agarrar su puñito de pescado y eso venía a hacer a la casa para comer, porque el mercadito, un café que le decían Café El Pollo, estaba allí donde está la mera esquina de la alcaldía, en la entrada del cruce en el pueblo. Allí en esa esquina había un mercadito viejo, que ese mercado que está, el alcalde del FMLN lo paró después de que cayeron ellos allí a la alcaldía. Pero entonces había unos ranchitos de láminas viejas y allí había un cafecito que le decían el Café El Pollo. Entonces ese cafecito es el que madrugaban a hacer para los motoristas que venían ya para San Salvador. El comercio estaba botado.
Ahí no se vendía nada. Ahí solo se vivía del pescado y la agricultura, del hacer el pedacito de milpa y comer pescado ahí. Las culturas que ahora tiene Suchitoto las tenía antes de la guerra, ¿Como cuáles? como las de Semana Santa. Las tenía, pero acuérdese que en el tiempo de guerra la gente triste no quiere participar, se siente abatida por los grandes sucesos que están pasando. Los guerrilleros les daban oportunidad los comandantes de estudiar a los guerrilleros. Es que como en una guerra solo se estudia el asunto militar, la defensa de los ataques perpetrados, cómo iban a ser, la logística, cómo se iban a preparar, tanto en armamentos como en entrenamiento, que a no dejarse, a ver quién era más buzo. Y no podrían ellos desatenderse de eso, agarrar otro estudio y se desatendieran de un ataque del enemigo, porque el enemigo tenía circulado a veces las columnas y cuando venía a percatar, ¡pah!, les caía de la noche a la mañana, les caía adentro y eliminando al que agarraba. Entonces ellos no se debían de descuidar de eso. Los combatientes pudieran caer en sus terrenos que se les había acaparado, que esos terrenos los iban a comprar, el banco los iba a comprar para transferírselos a los combatientes, porque no los podían tirar, botarlos pues. Eso es. Es luces de bengala. La luz de bengala es una sombrilla. Esa sombrilla viene prendida y la sombrilla viene deteniendo a la luz. Por eso es que alumbra todos los cerros y como ahí viene despacito, 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 despacito. Como un paracaidista viene. Pero abajo trae una luz prendida. Así eran estos los disparaba el helicóptero y eran roquetes. ¿Y eso? ¿Caer a la tierra? Caer a la tierra. Hacían hoyo. Hacían hoyo y quedaban hiriendo a todo el mundo, porque esto aquí están solo los huesos, pero todo lo que traía de material, todo se desgranaba. Del 90, del 120. Del 120. Vieja de bengala. Esta es de roquete. Pero esto se para así. Para impulsarse más. Ajá, para impulsarse más.